Buenas tardes. La 8 Bierzo saluda a todos los presentes en este Salón de Actos de la UNED de Ponferrada, a los espectadores que nos ven a través de la pequeña pantalla y a los que nos van a seguir por redes sociales a través de nuestro Facebook. Pistoletazo de salida a Foro Futuro. Fieles al compromiso que les trasladábamos con motivo de la presentación de nuestra programación en el mes de octubre, ponemos en marcha esta iniciativa en colaboración con el Club Financiero y Social del Bierzo, la Fundación Universidad y Empresa y ASODEBI. Foro Futuro es una iniciativa de la 8 Bierzo sin más ambición que generar espacios de reflexión, de información o de debate sobre temas clave en los que se podría sustentar el futuro o parte del futuro de una comarca en la actualidad castigada por el desempleo, la falta de alternativas y la despoblación. El cambio de modelo energético con el final de las energías fósiles, sumado a la pertinaz crisis económica, nos ha colocado en esa tesitura de ¿ahora qué? ¿Cuál es el rumbo que tenemos que poner? Suspiramos en la comarca por otra realidad económica. La necesitamos. Soñamos con una legión de emprendedores que con audacia nos devuelvan algo de ese futuro que cualquier territorio necesita. El Bierzo tiene condición de marca, tiene valores, emoción y personas dispuestas, creemos, a generar ese pequeño tsunami a poco que las condiciones sean favorables y los apoyos existentes. La 8 Bierzo hace la primera entrega de Foro Futuro bajo el epígrafe Agroalimentación bajo plástico. Para ello vamos a contar en primer lugar con Carlos Bausal, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, que trabaja en la actualidad en el Centro de Experiencias de Cajamar desde hace 25 años. Fue profesor asociado de la Universidad Valenciana y presidente de la Sociedad Española de las Ciencias Hortícolas. Sus primeros trabajos fueron en una cooperativa de agricultura ecológica y posteriormente en ANECOP. En el Departamento de Innovación de Cajamar desarrolla trabajos de investigación, de experimentación y también de difusión en diversos cultivos hortícolas y frutícolas, tanto al aire libre como bajo invernadero. Es autor y coautor de varios libros y numerosos trabajos y artículos científicos de divulgación, además de participar en numerosos proyectos nacionales y europeos, proyectos nacionales e internacionales de investigación. Le vamos a dejar la palabra a Carlos Bausal. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a 8 Bierzo Televisión, así como a las asociaciones que han hecho posible la creación de este Foro Futuro. Y sin más dilación, pues yo lo que quiero es un poco presentarles también, pues explicarles qué hace aquí Cajamar, ¿no? Qué hace en la Fundación Cajamar, que es una entidad financiera, una cooperativa de crédito, pues hablándoles de agricultura y en este caso de agricultura bajo invernadero de plástico. Pues realmente lo que me gustaría es presentarles rápidamente en qué consiste nuestra área de innovación, nuestro departamento de innovación. Pues, entre otras cuestiones, maneja 2 centros de investigación, uno que se encuentra en Almería, conocido como Las Palmerillas, y otro centro de investigación en Paiporta, donde yo tengo ubicada mi oficina. Paiporta está muy cerquita de Valencia, y estamos organizados los 2 centros de manera conjunta por medio de 4 áreas de conocimiento. Agrosostenibilidad, que, como bien dice el nombre, pues aborda temas de riego, de fertilización, control de plagas, estudio de nuevas variedades. El Departamento de Alimentación y Salud, pues que está realmente cogiendo un auge importante, porque es aquello de la transformación de los productos agroalimentarios. Un departamento de bioeconomía, pues que aborda temas relacionados con lo que se conoce en este momento como agricultura o economía circular, y una cuarta área que es lo que se conoce como tecnología o técnicas de cultivo bajo invernadero, que es un poco lo que nos trae hoy aquí a hablar del asunto, en donde se abordan aspectos relacionados con estructuras de invernadero, con diferentes materiales de cubierta, control de clima, sistemas de cultivo sin suelo. Pero para Cajamar ya no solo es importante estos 2 centros experimentales, sino que lo que allí se genera, el conocimiento que abordan, pues llegue a la sociedad. Y en esa línea tenemos unas acciones de formación muy importantes, que luego comentaré en unas imágenes, y también una vía de difusión del conocimiento es por medio de las publicaciones que genera Cajamar. En este momento nos hemos convertido en la principal editorial del sector agroalimentario, y bueno, pues todo el mundo puede consultar
y bajarse de forma gratuita dichas publicaciones entrando en los www.publicacionescajamar.es. Les invito a ello, realmente es muy interesante. Existe también un departamento de agroanálisis, un departamento que genera informes técnicos, agronotas, agronoticias. Existe también una red de cátedras distribuidas a lo largo de toda España con el objeto de conectar la sociedad, la investigación con el sector privado, que es la mejor forma de que la información, que la investigación llegue a los usuarios. Como les digo, y en este mapa aparece muy bien representado, es un ejemplo de lo que hicimos en el año 2017, estamos hablando de 151 acciones a lo largo de toda España, por la cual pasaron cerca de 10.000 personas. De todo ello me gustaría hacer hincapié en la puesta en marcha recientemente de la incubadora de empresas de alta tecnología especializadas en innovación y gestión sostenible de los recursos hídricos en los que Cajamar está realmente comprometido. Bueno, yo quiero ya entrar en materia y explicarles un poco mi idea de lo que podría ser el cultivo bajo plástico, las posibilidades que puede tener esta zona en relación a ese tipo de tecnología o ese tipo de forma de cultivar. En ese sentido, creo que lo más importante y es esencial es decir, ¿y qué vamos a hacer, ¿no? Si montamos un invernadero con la diferentes infraestructura que luego comentaremos también, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Yo voy a dar ideas, voy a hacer lo que se conoce como eso, como un brainstorming, es decir, generar ideas y, bueno, pues con ello intentar motivar un poco a la gente. En ese sentido, en todas las zonas, generalmente se produce un tipo de tomate local. Me consta que aquí hacéis un tipo de tomate rosa, deforme, pero de un sabor extraordinario y realmente eso va relacionado, va conectado con lo que en este momento se está propiciando y se está poniendo en práctica en muchos sitios, que es la agricultura de proximidad y el producto de temporada. Con eso podríamos conseguir los dos temas y ofrecerle al consumidor un producto premium. Ya no estamos metidos en el producto estándar, sino que con ello podemos conseguir un precio diferenciado porque el consumidor, cuando hay un producto de muy buena calidad, como pueda ser ese tomate rosa que aquí producís, está dispuesto a pagar un poco más por ese producto. Si el agricultor sabe hacer el cultivo, realmente le puede obtener ese precio diferenciado y, por lo tanto, buscar fórmulas de rentabilidad en el cultivo. En ese sentido, pues al final competir con otras producciones que están muy tecnificadas, que están manejadas en grandes superficies, resulta complicado, pero existen otras fórmulas como son, una vez más, tomates de sabor, tomate que nos diferencie de lo que habitualmente se presenta en el mercado. Y en ese sentido hay ideas como las que aquí aparecen reflejadas en la diapositiva, como son tomates cherry tipo pera, que son como comerse pequeños bombones en forma de tomate, jugar con la línea de colores en este caso, o incluso, ¿por qué no?, producir un tipo de tomate muy valorado por el consumidor, que es, por ejemplo, el tomate tipo RAF, o algunos otros tipos de tomate que están también relacionados con los productos de sabor. Aquí en el Bierzo hacéis un producto muy singular, en donde tenéis una IGP, que es el pimiento del Bierzo. Está muy relacionado con lo que se podría considerar a nivel de tipo de pimiento, con el pimiento Lamullo. Es más, tenemos ahora mismo un convenio firmado con la IGP Pimiento del Bierzo, la Universidad de León, el Itacil y Cajamar, en el que lo que pretendemos es buscar fórmulas para mejorar ese cultivo en esta zona. Durante este año hemos hecho dos acciones, una por medio de una sesión formativa que hicimos aquí justo al lado de la universidad y una sesión de campo con los agricultores, desarrollando o viendo las diferentes experiencias que tenemos en marcha. Ahí tenemos ejemplos de estos pimientos, pero en pimiento pues, se pueden hacer muchas otras cosas, como son estas imágenes que veis aquí, otros tipos de pimiento, como puede ser el California, pimientos del piquillo, pimientos picantes, que han cogido un protagonismo importante también, y existen también lo que se conocen como especialidades, y en este caso, dentro de los pimientos, hay cosas muy interesantes como son lo que se conocen como pimientos sweet bite. Son pimientos pequeños, con muy poca semilla, son dulces a la hora de comer y a la gente que le repite el pimiento, este pimiento puede ser muy aconsejado porque repite muy poco. Resulta, como digo, muy interesante. Existen
otras fórmulas, otros colores. La verdad es que a nivel de especialidades hay cosas muy interesantes y en el pimiento, al mercado realmente en California, hay ideas como es el lanzamiento del pimiento tricolor o incluso cuatricolor, jugando con los colores rojo, verde, amarillo y naranja. Otro cultivo que da pie a utilizar variedades locales apreciadas por el sector es la judía. A lo mejor si rascamos podríamos encontrar alguna judía que se cultivaba aquí y que se podría recuperar. Existen bancos de germoplasma con posibilidades de recuperar y, una vez más, estamos jugando con ese concepto de producto de proximidad, producto local y producto de cercanía. Cuando se trabaja con ciclos cortos, con el objeto a veces de conseguir cerrar ciclos y mantener durante los máximos meses posibles en marcha esos invernaderos, ya que requieren de una inversión importante, existen cultivos como es el calabacín, que tienen ciclos más cortos y nos pueden ayudar, como digo, a jugar con esas rotaciones. Y también hay ideas muy interesantes, muy gratificantes, como son estos pimientos blancos, pimientos amarillos, calabacines o calabacines redondos, que tienen un sabor extraordinario. Otro de los cultivos que, cuando llega el verano, soportan mejor las temperaturas, como luego vamos a ver, es, por ejemplo, la berenjena. Antes del programa, hemos estado hablando y la berenjena es uno de los cultivos que soporta temperaturas importantes. Y aquí en el Bierzo, uno de los inconvenientes es pasar el verano y seguramente si montáis este tipo de infraestructuras tendréis que pasar el verano. Pero en ese sentido he leído alguna publicación que me pasasteis a alguno de vosotros en donde también se comentaban algunos otros tipos de berenjena que son muy sabrosas, que destacan por sus características organolépticas, como son las berenjenas de color blanco. Dentro de las especialidades y con el objeto de fomentar en los más pequeños el consumo de frutos y verduras, pues existen estas ideas, que es generar con pepinos, con los pimientos que antes hemos visto, por ejemplo, lo que se denominan los snacks, es decir, igual que compramos unas chocolatinas en una máquina, la posibilidad de utilizar esas máquinas, pero en este caso para consumir algunas hortalizas. En invernadero y en algunos productos, como son los pequeños frutos, los tenéis muy cerca. En Asturias sabéis que son uno de los cultivos emergentes, tanto en Huelva por un lado como en Asturias, cerrando ciclos y jugando con hemisferio sur, están consiguiendo alimentar en pequeños frutos, frutos rojos, fresón. En fresón, en este caso, incluso se juega con el concepto de agricultura vertical, aprovechando al máximo la superficie del invernadero, pero existen otras posibilidades con cultivos sin suelo o cultivo en suelo, del cultivo de los arándanos, de las frambuesas, de las grosellas. Aquí veis algunas imágenes de otras zonas de España en las que se está cultivando o bien al aire libre o bien bajo de invernadero. Algunas otras ideas son, pues por cercanía, estos son unas instalaciones que tenemos en Navarra, de Floret, y en Floret, pues fijaros, maquinaria específica para el cultivo del canónigo, son lo que se denominan los baby leaf, canónigo u otros tipos de cultivos de hoja, que veis aquí, muy bien programados, muy bien diseñados para su automatización, para su recolección automatizada, como vais a ver aquí. En estas imágenes se ve perfectamente la importancia que tiene la programación de los cultivos, el conseguir cosechas semana a semana para abastecer a un mercado de forma regular. Eso es a veces lo que también conseguimos en el invernadero, digamos, ajustar mejor la programación que lo que se consigue en cultivos al aire libre y, sobre todo, recolecciones automáticas con estas cuchillas que permiten recolectar estos baby leaf que luego nos van a vender como cultivos de cuarta gama. Otros ejemplos que os pongo, también interesantes, son de unos invernaderos belgas, son invernaderos ya de alta tecnología, invernaderos que requieren inversiones muy importantes, pero en este caso lo que vemos es un cultivo hidropónico de lechugas. Se quiere utilizar tanto la superficie, se aprovecha tanto, que fijaros, los operarios no van por el suelo, sino que los operarios van colgados de la propia estructura del invernadero, porque por bajo hay que aprovechar para producir lechugas y, es más, las lechugas, el operario no va a buscar las lechugas, sino las lechugas llegan al operario y, como se manejan en cultivos hidropónicos, se recolectan con raíces. Eso de recolectarla con raíces también nos permite conseguir un producto diferenciado. Y aquí, por ejemplo, hay también algunas otras empresas como es Primaflor, en Pulpí, que son la frontera entre Murcia y Almería. En esa población, esta empresa se dedica también a producir lechugas con raíces
y las comercializa con una marca que se denominan lechuvivas, porque realmente estamos vendiendo una lechuga viva. Si importante es elegir adecuadamente el cultivo, evidentemente a mí me gusta utilizar mucho esta diapositiva cuando doy charlas a los agricultores, y es: yo he elegido el cultivo, sería la primera columna de esta diapositiva, pero de cada uno de los cultivos necesariamente tengo que conocer cómo se comporta frente a los aspectos climáticos, y dentro de esos aspectos climáticos el más importante es la temperatura. Y yo tengo que saber qué es lo que ocurre cuando se producen temperaturas por debajo de un cierto valor, que como veis aquí, pues un valor de 0 grados, de 1 grado bajo cero, pues la mayor parte de estos cultivos hortícolas pues se nos hielan, se nos estropean, se nos mueren y no podemos funcionar. Es decir, los cultivos, aunque estén dentro de invernadero, no son resistentes a las heladas, y dentro de invernadero podría también helar en condiciones de temperatura muy baja. En la segunda columna lo que vemos son lo que se denomina la temperatura mínima biológica, es decir, temperaturas por debajo de la cual en estos cultivos ya empiezan a fallar una serie de funcionamientos en la planta, y empezamos luego a detectar problemas en el cultivo, que es lo que en ocasiones denominamos fisiopatías. Por bajo determinado valor de temperatura, pues en ocasiones nos encontramos con que el polen pierde fertilidad, no conseguimos cuaje, o el cuaje que se consigue no es de calidad. En pimientos a veces encontramos frutos que se denominan partenocárpicos, que no terminan de tener el calibre ni la forma adecuada. Luego, como veis, aparece una columna en lo que sería la temperatura nocturna y la temperatura diurna, ideales para que el cultivo funcionase. Pero, bueno, lo que tampoco tenemos es una varita mágica que nos permita conseguir justo esas temperaturas. También muy importante, y sobre todo para esta zona, porque yo entiendo que los ciclos naturales de esta zona deben de soportar el verano, deben permitirnos producir a lo largo del verano, es lo que conocemos como temperaturas máximas biológicas, que por encima de las cuales también se generan problemas. Igual que hay problemas con temperaturas bajas, también se producen una serie de problemas con temperaturas altas. Muchas veces terminan siendo los mismos: falta de fertilidad del polen, mal cuajado, frutos que como consecuencia de esa falta de fertilidad pues se producen una serie de alteraciones, o, como di aquí en una charla que creo que fue en el mes de enero, pues problemas de fisiopatías como se conocen la podredumbre apical, el blossom end rot, que afecta a muchos de los cultivos hortícolas que aquí se están comentando. Bueno, para ello y para intentar paliar estas condiciones, pues se construyen invernaderos. Como veis aquí, bajo el concepto de colector solar, colector de calor, porque lo que pretendemos de un invernadero principalmente es el efecto invernadero, calentar sobre todo en estas fechas. Pero si tan importante es calentar ahora, como poder incluso enfriar durante el periodo de verano, pues realmente el invernadero nos va a permitir jugar con eso, acercarnos o intentar hacer lo que se conoce como control climático. Lo que ocurre es que tanto calentar como enfriar va a suponer un coste energético, vamos a necesitar de una serie de inversiones importantes que, bueno, pues los números no nos van a decir si ese tipo de inversiones, ese tipo de estructuras las podemos soportar o no. En ese sentido, digamos, a la hora de construir un invernadero existen diferentes fórmulas. Lo que se conocen como invernaderos de bajo coste es el ejemplo de los invernaderos tipo que se encuentran construidos principalmente en Almería, y en Murcia, son los invernaderos tipo Parral, que aquí vemos un poco la evolución. Se inició, los primeros invernaderos que había en Almería eran invernaderos parrales bajitos, de cubiertas planas, pero con el tiempo esos invernaderos han ido evolucionando, como es normal, y han ido pasando a parrales monocapilla, parrales que van unidos en forma de multicapillas, a dos aguas o invernaderos asimétricos, y bueno, incluso en esas zonas se han ido introduciendo algunos invernaderos como pueden ser lo que se conocen como multitúneles. Aquí vemos, por ejemplo, un invernadero parral en donde se aprecia que ese invernadero tecnológicamente ha sido implementado, ha sido mejorado durante los últimos años o los últimos decenios, sobre todo pensando en mejorar la ventilación, un aspecto que es muy importante. Los invernaderos planos apenas tenían ventilación, el agricultor realmente lo que hacía era prácticamente mover los plásticos, y los actuales parrales gozan de unos sistemas de ventilación muy interesantes. Los primeros parrales eran con estructura, pilares de madera,
y en este momento pues, ya se utilizan otros materiales que consiguen hacer estructuras mucho más livianas, como pueden ser la utilización de los hierros galvanizados en ese proceso de construcción. Como digo, estas estructuras han ido mejorando, existen incluso lo que se conocen como los invernaderos asimétricos como fórmula para captar mejor la radiación. Para estas zonas que producen principalmente en invierno, la captación de radiación es muy importante. Esa importancia aquí es más relativa si se pretende producir en el periodo primavera, verano, otoño, porque en esos periodos el sol no se inclina tanto y no buscamos tanto esa captación, ese ángulo de 90 grados respecto a lo que nos viene de la radiación solar. Vemos también la evolución durante los últimos años de la altura de los invernaderos. Eso, en mi opinión, es muy importante, porque para manejar bien un invernadero, para manejar bien el clima en un invernadero, es muy importante lo que se conoce como el volumen de aire del invernadero. Y la única forma de mejorar o de incrementar el volumen es a base de altura. Entonces vemos en esta diapositiva cómo en los últimos años ha ido evolucionando esa altura, de manera que en este momento ya encontramos invernaderos de más de 4 metros en canal o cenital, es decir, vemos que la implementación de la estructura del invernadero, el juego de la altura es muy importante. Aquí vemos la construcción de un invernadero que generalmente se cubre de materiales plásticos, de diferentes materiales plásticos, predominan algunos, pero la verdad es que hoy en día hay una oferta también muy interesante, o incluso se pueden cubrir con malla. Sería una idea, es decir, si yo lo que voy a producir principalmente es durante el verano, pues a lo mejor en vez de cubrir con plástico, puedo ganar en ventilación, simplemente produciendo bajo malla. Este tipo de estructuras que os estoy enseñando son de nuestros centros experimentales, este en concreto es de Paiporta, y esa estructura que ahora mismo les enseño, con cubierta de mallas, un parral también, en Valencia se está utilizando para cultivar kiwis. Aquí, por el tipo de climatología, no es necesario, pero allí nos viene muy bien ese tipo de cubiertas. Luego tenemos lo que se conocen como estructuras de tipo industrial, en donde aparece ya lo que se conocen como multitúneles, en donde tenemos estos invernaderos de arco semicircular, son unas imágenes del centro experimental de Cajamar en Almería, en Las Palmerillas, o estos últimos invernaderos que resultan muy interesantes porque en ellos se mejora notablemente la ventilación, es una ventilación realmente cenital, colocada en la parte alta del invernadero, que es por donde se evacúa muy bien el aire caliente, que es el que pesa menos, y es lo que se conoce como invernadero de arco ojival o gótico. Y por último tenemos, a nivel de infraestructura, estos invernaderos de vidrio, pues que requieren inversiones realmente importantes, pero que existen varios proyectos a nivel nacional, existen al menos 5 o 6 proyectos, en donde hay superficies importantes, algunos de ellos están incluso en Almería, y aquí muy cercano en Soria hay un proyecto de cultivo de rosas, 16 hectáreas, con una inversión de 60 millones de euros. Aquí vemos algunos ejemplos, estas fotografías son de Holanda, fíjense que aquí aparece un invernadero de vidrio en el mes de marzo, con luz artificial y la luz encendida incluso durante el día, ya no solo por la noche, sino potenciar la intensidad solar. Algunos de los trabajos realizados por nuestro grupo de trabajo, estas son unas experiencias que vemos en el campo del Pilar de la Horadada, la cooperativa Surinver, en donde en su día se compararon 3 estructuras, una de vidrio con un invernadero tipo Venlo, un parral de la misma altura, todos ellos, y un invernadero tipo ojival, en donde lo que pretendíamos es ver qué tipo de estructura era la más adecuada, en este caso, para producir pimiento, que es lo que les interesa en dicha cooperativa. Bueno, al final, los niveles tecnológicos que tenemos a disposición son los que hemos un poco de cotejar, de evaluar, y veis que, en principio, en las zonas frías, hablo principalmente del tipo de estructuras que se montan en Centro Europa, en el norte de Europa, son de niveles tecnológicos elevados, de unas inversiones también muy elevadas, son invernaderos de un gran consumo de energía y, al mismo tiempo, como están dotadas de control de clima con todo lo necesario, pues, y por los ciclos que manejan también, tienen elevadas producciones. En cambio, los invernaderos que se montan en zonas cálidas, que es lo que principalmente en España manejamos, pues tienen un nivel tecnológico menor, una inversión limitada, escaso consumo de energía, no pretendemos utilizar tanta energía y moderadas producciones.
Dentro de, por ejemplo, de las posibles tecnologías a implementar en un invernadero, pensando en la zona del Bierzo, pues son estos sistemas que ya empiezan a consumir energía, pero están pensadas para refrigerar. Es posible al final refrigerar. Vosotros tenéis aquí un agua de muy buena calidad que se puede utilizar para refrigerar. En la zona en el área mediterránea, el problema que tenemos con las aguas es que son aguas con contenido importante en sal y contenido importante en cal, que termina obturando este tipo de boquillas que se emplean en los paneles evaporantes, ventilaciones forzadas, alta presión que se conoce como Fox System. Os sonará, pues no sé, pues con determinados sitios ya, en determinados restaurantes, incluso al aire libre, montan estos sistemas de refrigeración. Los hay más sencillos de baja presión o unos que combinan el aire a presión y el agua, que permiten un resultado bastante aceptable. Otras fórmulas, ya buscando el reducir energía, es pues, lo que habitualmente se utiliza para intentar reducir temperatura en un invernadero, que es el propio sombreo. Se encala con cal de España. Ahí veis incluso algún ejemplo de encalados con avionetas, pero generalmente se hace pues, con gente que se sube a los techos de los invernaderos, pulverizan con esa cal y, hombre, reducimos fotosíntesis, pero el efecto sobre la temperatura también es importante. Luego también se están haciendo estudios, nuestro grupo de trabajo desarrolla estudios muy importantes en fórmulas para mejorar la ventilación, que es importantísima. Y luego, como veis, al final recurrimos a este tipo de artilugios, a este tipo de sistemas de semiforzado que, utilizando poca energía, esto es un invernadero en la zona de Murcia, con una plantación muy precoz de pimiento, que habiendo posible riesgo de bajas temperaturas, pues se utiliza un sistema de semiforzado que se conoce como microtúnel. Hay un doble techo, el techo que estamos viendo no es el del invernadero, sino otra lámina plástica se pone de manera intermedia y arriba tenemos la lámina plástica del propio invernadero. Incluso en los laterales se ponen hasta dobles plásticos con el objeto de aislar al máximo, y como veis, pues lo que tenemos son sistemas de, podríamos decir, fórmulas que nos permiten calentar el invernadero, pero son fórmulas estáticas. El meter una calefacción con una caldera, eso serían fórmulas o soluciones dinámicas. Esas fórmulas dinámicas, pues al final nos llevan, esto es un estudio de nuestro centro experimental, en donde vemos, el de las Palmerillas, en donde se aprecia pues los consumos en euros por metro cuadrado de diferentes cultivos en función del salto térmico que pretendemos y en función del combustible, comparando gasoil con aceituna, almendra o peles de pino. Veis los costes en función de cada uno de ellos. Saliéndose del ámbito del control climático, pues me gustaría abordar un problema que también es importante en los invernaderos y que creo que aquí, por determinados tipos de suelo, sería interesante también tener en consideración, y es, yo cuando estuve aquí me encontré con terrenos que tienen una pedregosidad muy importante y que luego resultan muy difíciles de manejar. Cuando nos encontramos en esas situaciones, igual que cuando nos encontramos en problemas de rotación de cultivos, que terminamos agotando el suelo, aunque hoy en día lo que se pretende en el manejo de la agricultura es respetar ese suelo, mantener la fertilidad y no tener que prescindir de él, sino al contrario, buscar soluciones, buscar prácticas culturales que nos permitan mantener ese suelo. Y una de ellas es este que veis aquí, que es utilizar injerto, utilizar variedades que tienen una cierta resistencia a las posibles enfermedades o plagas de suelo. Y eso gana importancia cuando, por ejemplo, uno hace un tomate, por ejemplo, un tomate local, que la mejora genética no ha intervenido en ese tomate y, por lo tanto, es sensible a todo lo que hay. Estas técnicas de portainjertos o utilización de injertos son interesantes. En ese sentido, otra tecnología que tenemos muy probada, tenemos muy testada desde hace muchos años, son los sistemas de cultivo sin suelo o sistemas de cultivo hidropónico. Aquí veis una imagen de tomate valenciano, es un tomate muy apreciado en Valencia, una variedad local, manejado con un sistema de cultivo hidropónico y en el que, pues, haciendo bien las cosas, se consiguen rendimientos muy interesantes. Al final, este tipo de implementaciones con sistemas de cultivo sin suelo, con algunos sistemas de calefacción, en ocasiones lo que también permiten es mecanizar determinadas tareas y reducir el uso de mano de obra, de tener que depender de esa mano de obra, como veis aquí en esta imagen, incluso la posibilidad de colgar cultivos, colgar los frutos, como veis ahí en este caso del cultivo de sandía. Principalmente, inicialmente se trabajó en Murcia y en Almería
se ha desarrollado esto de manera exponencial. Ya prácticamente todos los invernaderos en Almería manejan esto que aparece en la figura, y de lo que estoy hablando es del control biológico por inundación. Ya muchos agricultores no van a una empresa multinacional a comprar un insecticida, sino que estas mismas empresas hoy en día lo que hacen es, tienen biolabs, tienen fábricas de bichos, y lo que se suelta en el invernadero no es un insecticida, sino que lo que se suelta es un insecto, es un ácaro, es un auxiliar que permite controlar las principales plagas. Y existen verdaderas estrategias que en este momento se están implementando con otras tantas, como puede ser esto que aparece aquí en la imagen, que es lo que se conoce como el control biotecnológico. Hoy en día la química nos ha permitido también sintetizar feromonas. Estas sustancias son las que utilizan los insectos para comunicarse entre sí. Las hembras emiten una sustancia que se conoce como feromona, que es la que permite atraer al macho. Sintetizando esta sustancia, emitiéndola en el ambiente, lo que podemos es generarle confusión al macho. Eso es lo que se conoce como control por confusión sexual. Existe otra que es, esa sustancia la colocamos en una especie de trampa de agua, como aparece aquí en la imagen, de manera que el macho llega allí pensando que está la hembra, cae al agua y se ahoga. Eso es lo que se conoce como captura masiva. Y esas tecnologías se están utilizando de manera muy interesante para también reducir o monitorizar, saber si está o no presente la plaga. En nuestro equipo de Las Palmerillas, en Cajamar, han trabajado también en esta línea, que es utilización de infraestructuras verdes, una serie de setos que se colocan entre invernaderos o simplemente en parcelas al aire libre. Se ha hecho un estudio muy interesante. En dicho estudio pues, es importante seleccionar adecuadamente las plantas que se deben de poner en dicho seto. Es importante en la misma buscar plantas que florezcan en diferentes fechas con el objeto de que el propio polen de las plantas que allí estamos cultivando nos sirvan como alimento para esos parásitos o depredadores, para jugar con otro concepto, y es el concepto de control biológico por conservación. Ya no pretendemos inundar, sino conservar lo que allí tenemos para que, si nos hace falta, pueda actuar dentro de nuestro invernadero. En ese sentido, Cajamar, junto con el IFAPA, puso en marcha, presentó una aplicación de móvil que la tienen gratuita, y si se la quieren bajar, la aplicación de móvil se denomina PlantN, plan de planta, EN de cultivo ecológico. Enemigos naturales. PlantN, lo ven ahí, nos ayuda a seleccionar las plantas adecuadas para esas infraestructuras verdes, para dichos setos, y qué depredadores y qué parásitos pueden ser interesantes para cada uno de los cultivos. Bueno, al final, contar con toda esta estructura, contar con toda esta infraestructura, evidentemente, pues requiere de una inversión, y eso más o menos está evaluado. Depende mucho esa inversión, esos rangos que aquí vemos, del tipo de superficie que se utiliza. No es lo mismo poner en marcha un invernadero de 1000 metros que poner 10.000 metros cuadrados de invernadero. Creo que es interesante a la hora de hacer este tipo de inversiones contar con una superficie mínima, pero vemos que, por ejemplo, montar un invernadero parral pues tiene un coste entre 8 y 10 euros por metro cuadrado. Un multitúnel, su coste es entre 14 y 16, y ahí vemos pues, qué es lo que cuesta montar una instalación de calefacción por aire caliente, lo mismo pero utilizando biomasa, o sistemas que utilizan agua caliente bombeada a lo largo del invernadero. Lo mismo lo que hemos visto antes de sistemas de refrigeración, el coste que tiene, por ejemplo, montar un sistema de alta presión o un fogger de baja presión, o bien pantallas térmicas de sombreo. Aquí vemos la posibilidad de jugar con diferentes digamos, niveles tecnológicos. Al principio vemos lo que cuesta incluso el terreno, la balsa, o sea, si lo hemos de contar todo, hasta la compra del propio terreno para montar el invernadero, pues un primer nivel son de unos 30-32 euros por metro cuadrado, y podemos llegar incluso a 57 euros por metro cuadrado. Eso es importante al final evaluar qué tipo de tecnología, qué tipo de inversión es la necesaria para cada una de las zonas. Y ya para terminar, me gustaría pues, contarles una iniciativa que hemos tenido, las empresas que aquí aparecen. Por esa razón también tenemos un participante en la mesa redonda que viene desde la Universidad de Salamanca, que
es la creación de un grupo operativo que se conoce como Huerta 4.0. Creo que es apropiado contar esto aquí porque, en definitiva, este grupo operativo se ha montado con el objeto de ver qué posibilidades tiene en la zona de Castilla-León, Castilla-La Mancha, está también la zona de Aragón, como vemos está ahí también la zona de Somontano, con sus posibles tomates de rosa de Barbastro. Y, digamos, esta iniciativa lo que pretende es ver qué posibilidades tiene y qué infraestructura es la interesante en función de cada zona, en función del producto que tienen que producir, con el objeto de dar riqueza a la zona y evitar el despoblamiento en muchas de estas zonas que, como saben, evidentemente hay un problema importante. Y bueno, y esa es mi presentación, darles las gracias. Yo creo que lo que corresponde ya es pasar a esta mesa redonda, a este coloquio entre los participantes de la misma. Muchas gracias. Lo ha dicho Carlos Bausali. Damos paso a la segunda parte de Foro Futuro, Agroalimentación bajo plástico, y vamos a sumar a Carlos. Llamamos a Rodrigo Pérez Sánchez, que es profesor de la Universidad de Salamanca, donde se dedica a la docencia y la investigación en el área de producción vegetal. Rodrigo también ha trabajado en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y en la compañía Traxa. En la actualidad participa en varios proyectos de I+D+I, entre otros ese denominado Grupo Operativo Supraautonómico Huerta 4.0, invernaderos sostenibles en zonas frías. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos va a acompañar Pablo Linares, que es director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores. Pablo es una referencia del campo del Bierzo, incansable no solamente ya en su tarea profesional, sino en la de divulgación de la excelencia y la diferenciación de los productos del Bierzo. ¿Qué sería sin los medios, sin Pablo Linares? Por lo menos, ¿qué sería de mí? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Bueno, estamos en directo en la 8 Bierzo, en este primer Foro Futuro. No sé, yo les invito a Pablo y a Rodrigo. Después de escuchar a Carlos, la pregunta es si es posible de salida una agricultura bajo plástico en la comarca del Bierzo. A mí me parece que lo que hay que transmitir es que es posible, ¿vale? Que podría ser una salida para esta comarca que está sufriendo los problemas ahora mismo de pérdida de muchos puestos de trabajo debido a la desaparición de la mina, del carbón, todo el problema que se está generando en esta región. Entonces sería una alternativa viable y desde un punto de vista económico pues muy interesante para la región. Me gustaría también comentar alguna cosa, complementando lo que ha dicho Carlos. También sería de gran utilidad emplear las variedades tradicionales que tanto se conservan en estas zonas de las distintas especies, tanto hortícolas como frutales, porque sería una forma de dar un valor añadido a la producción. A día de hoy, la forma de competir en estas regiones es sobre todo diferenciando el producto, dando un producto de calidad y muchas veces las variedades tradicionales pues, aportan un valor añadido a esa producción. Y otra vertiente que podría ser muy útil para generar mayor valor añadido es el empleo del ecológico. La producción ecológica en estas regiones pues, también sería de gran valor y podría incrementar la rentabilidad de las explotaciones. Entonces creo que podría ser bastante útil. Pablo. Sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que tenemos muchas posibilidades en todo el sector agroalimentario en el Bierzo y por supuesto que el cultivo bajo plástico, el cultivo forzado en invernaderos, es algo que todavía no hemos explotado, ¿no? Que sí que hay algún invernadero ya funcionando en la comarca, pero en general no es una alternativa que se esté teniendo en cuenta y que puede dar grandes rentabilidades en la zona porque podemos adelantar producciones, con lo cual entraríamos antes en el mercado y eso es siempre un sinónimo de aumentar la rentabilidad, el valor añadido de ese producto, a la vez que tratar de, por ejemplo, centrándonos en el tema hortícola, variedades de invierno, especies de invierno que quizás en la comarca no estamos muy acostumbrados tampoco a cultivar porque al aire libre es imposible por la climatología muchas veces llegar a tener esas variedades. Podríamos tener esas especies cultivándose en
en el Bierzo, en invernadero, lógicamente ahí estaríamos hablando de invernaderos y además con un control de temperatura, como comentaba Carlos también antes, pero que podríamos llegar a abastecer un mercado continuo con producto hortícola de la comarca durante todo el año y además con una calidad excelente, ¿no? O sea que yo creo que por supuesto que es un modelo viable y un modelo que yo diría por desgracia uno más de los que estamos desaprovechando, de los que todavía no estamos empujando en ese pool, en ese modelo agroalimentario que deberíamos tener ya implantado en la comarca y que si no lo tenemos ya, pues deberíamos estar dando esos pasos. ¿Qué tenemos que hacer, Carlos? ¿Cuáles serían los primeros pasos que deberíamos dar de cara a empezar o a comenzar a explotar este campo de la agricultura bajo plástico? No, yo lo he comentado un poquito en la charla y creo que lo importante es, primero, elegir qué cultivos son los que nos gustaría desarrollar en invernadero o con qué cultivos esta zona tiene interés. Queda abierto ya claramente el tema del pimiento embotado del Bierzo, que tenéis incluso una IGP al respecto. Con el invernadero, como Pablo muy bien ha dicho, se permitiría pues, ampliar el periodo de cultivo, sobre todo el periodo de recolección. Yo considero que en el mes de junio podíais empezar a recolectar quizás los primeros pimientos y ya no solo eso, sino la posibilidad de alargar, si conseguís pasar bien el verano, que creo que es el hándicap importante, buscar a lo mejor alguna tecnología que permita enfriar. Ya hemos hablado de los encalados, hemos hablado de la posibilidad de buscar sistemas de humidificación, sobre todo porque entiendo que esto lo llamáis una olla, ¿no? Estáis en una olla, estáis en un valle en donde, sobre todo en pleno verano, tenéis problemas de temperaturas muy altas. Cuando la planta ha vegetado lo suficiente, cuando tenemos suficiente biomasa, la propia planta nos hace de sistema de fog system, nos hace de sistema de humidificación. Es importante llegar a ese periodo de calor con una cierta vegetación que nos va a ayudar a hacer ese control de clima y con ello, si conseguimos pasar bien el verano y hacer recolección durante ese periodo, creo que es interesante también la posibilidad de alargar el ciclo, de llegar hasta octubre, noviembre, hasta que no lleguen las heladas, podréis tranquilamente estar recolectando pimiento. En esta zona, yo he estado en la zona de Benavente, aquí estuvimos en el mes a finales de septiembre. Generalmente, si no os llegan las heladas, pues hay años que podéis estar hasta el 15 de noviembre recolectando, fijaros, al aire libre, en un invernadero. Eso permitiría alargar, pues casi seguro, 15 o un mes más ese dicho periodo de recolección. Y haciendo bien las cosas, pues consiguiendo un producto de muy buena calidad. ¿Usted apostaría por el pimiento y por el tomate? No sé, Pablo. Yo creo que, por supuesto, el pimiento, puesto que hay que apostar por un sello de calidad que ya tenemos, es decir, un marchamo, un distintivo, algo que nos hace diferentes en el mercado, que también lo comentaba Carlos en la presentación, porque por supuesto que no es solo producir, sino que no podemos olvidarnos de la otra parte que es tan o más importante, ¿no? Que la de comercializar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que buscar también cómo enganchamos al consumidor, cómo podemos llegar a esos mercados, y ahí pues tenemos en el tema del hortícola pues tenemos la IGP del pimiento y por lo tanto pues tiene que ser lógicamente nuestro punto de lanza. Pero yo creo que con el sistema de invernaderos además tendríamos que ir a muchas más producciones, o sea, abrir ese campo hortícola que ahora mismo no tenemos abierto en la comarca, ¿no? Porque quizás tenemos el cultivo o el campo berciano, ¿no? La agricultura berciana la tenemos muy polarizada en viñedo y frutales, quizás mayoritariamente serían como los dos grandes cultivos, y en el hortícola pues tenemos el pimiento, pero se está haciendo muy poquitas cosas más que el pimiento, ¿no? Y ahí estamos también desaprovechando pues todos esos mercados, además de proximidad, porque lógicamente igual puede ser un poco ilógico y además un poco imposible que vayamos a venderle hortícolas a Murcia, pues no va a ser, no creo que sea lo más fácil del mundo, ni si es lo más rentable, pero en cambio sí que tenemos un mercado de proximidad de Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, que también es un mercado que siempre ha admitido muy bien los productos del Bierzo, que si le llegamos con una gama de hortícolas, y una gama de hortícolas además en la que prácticamente podemos llegar a cubrir todo el año, salvando, pues como dice Carlos, quizás el mes de más calor, que tendríamos que ver qué sistemas se pueden implementar, y el de más frío por el lado contrario, ¿no? Que serían quizás los dos puntos negros, pues tendríamos también unas posibilidades económicas dentro del campo, y en este caso del sector hortícola, y que a mí además me parece importante, porque en este caso de invernaderos pues ya requiere una serie de inversiones, pero aún así
es quizás como el sector más fácil para que la gente pueda iniciarse en la agricultura, ya que ese mismo año vas a generar ingresos. En un viñedo, en un frutal, vas a tener que estar esperando una serie de años hasta que realmente puedes empezar a recuperar la inversión, ¿no? Entonces yo creo que aparte del pimiento tendríamos que también apostar, por supuesto, y al rebufo de ese pimiento que nos tiene que hacer de cabeza tractora del resto de hortícolas, pues otras producciones que yo creo que podríamos llegar muy bien a los mercados. Hablaba Carlos de ese tomate del Bierzo de sabor tan particular y exquisito. Claro, por supuesto. Comentabas antes el tema de las variedades locales, de todas esas producciones que algunas efectivamente se han perdido, pues porque no todo era bueno, lógicamente, y hay variedades que efectivamente tenían problemas de conservación, etcétera, entonces que no sería ahora posible volver a recuperar, pero hay otras muchas que normalmente, si algo es transversal a todas las variedades locales, es la potencia de sabor, porque son variedades que lógicamente están totalmente adaptadas y hechas para esa zona, y con lo cual pues los grados de madurez, los grados de transformación de azúcares que consiguen, etcétera, son mucho mejores que esas variedades comerciales estándar que podemos encontrar en los mercados, y por lo tanto el consumidor lo acaba apreciando más cuando las conoce. La dificultad es darlas a conocer, ¿no? Pero ahí sí que tenemos un hueco importante con variedades de tomate. Yo he probado variedades de tomate del Bierzo totalmente espectaculares y nada que ver con lo que tenemos en los mercados, incluso de tomates cherry, que los cherry normalmente suelen ser tomates con menos sabor, ¿no? Los tomatitos pequeños, pero variedades tradicionales de tomate cherry con una potencia de sabor impresionante, ¿no? Entonces, ese es un camino que deberíamos seguir en este mundo. No sé si quieres completar algo respecto a este tema, o si no pasamos al tema de las productividades, de la importante productividad que genera este tipo de agricultura de cara, no sé, a que sea factor de motivación de posibles agricultores que se quieran meter en este tipo de iniciativas, en estos proyectos y producir de esta manera. No tiene nada que ver con la productividad con la agricultura tradicional y al aire libre, absolutamente nada. La productividad y rentabilidad hay que buscarla en productos diferenciados, productos de valor. Creo que es el juego importante, que el agricultor pueda conseguir unos ingresos interesantes por el producto que está haciendo, buscando un producto diferenciado, que es un poco lo que ahora mismo estamos comentando. Los rendimientos, generalmente si uno hace bien las cosas en invernadero, respecto al aire libre se pueden mejorar notoriamente los rendimientos, pero sobre todo la calidad del producto. Al aire libre estamos expuestos evidentemente a inclemencias del tiempo que terminan muchas veces estropeándonos los productos. Ese riesgo se reduce notablemente cuando se produce dentro de invernadero. Yo digo, la posibilidad de crecer en el periodo de producción. Y bueno, y existen ideas, habría que desarrollar, habría que hablar aquí con los agricultores también de qué posibilidades, o con el mercado. Cuando estuvimos en Somontano, pues para completar esos ciclos, porque estamos hablando a lo mejor aquí de hacer plantaciones de un tomate, un pimiento, pues seguramente nos tendríamos que ir al mes de abril a hacer las primeras plantaciones, huyendo de ese periodo de heladas, con el objeto de no tener que inicialmente hacer inversiones importantes en calefacción. Existen cultivos de hoja, como digo, comentábamos en Somontano, en la zona de Aragón, que es la borraja. Para ellos, como complemento de esos cultivos, durante el periodo de invierno pueden hacer borraja, que luego la cultivan al aire libre, pero que en el periodo de pleno invierno esa borraja al aire libre no la pueden hacer. Y a ellos les interesa mucho pues, hacer un cultivo muy arraigado en la zona, muy valorado, en periodos en donde si no lo hiciesen en invernadero difícilmente lo podrían hacer. Y con eso se permite complementar y tener casi ocupado un invernadero durante los 12 meses del año y hacer 2 cosechas al año, que eso también es importante. Sí, está claro que además hay que pensar que en el Bierzo tenemos la problemática o el contrapunto de las superficies, ¿no? Como bien dice Carlos, además en el invernadero conseguimos aumentar esas producciones, esos rendimientos por hectárea, esos rendimientos por metro cuadrado, con lo cual en una comarca en la que tenemos un minifundismo tan marcado, en la que cuesta tanto, por desgracia, llevar a cabo concentraciones parcelarias, aumentar ese tamaño mínimo de las explotaciones, pues lógicamente el cultivo en invernadero, bajo cubierta, tiene otra ventaja añadida, ¿no? Que vas a tener también un mayor rendimiento por hectárea.
yo creo que bueno, el agricultor tiene que verlo como un cambio. Quizás aquí en el Bierzo no estamos muy acostumbrados, y lo comentábamos antes de empezar este foro, que yo lo veo como una oportunidad muy importante, pero no sabía qué respuesta podía tener dentro del propio sector agrario en el Bierzo, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Lo mismo que, lógicamente, te vas a Almería, de la zona de Cajamar, o te vas al Levante también, y es muy habitual ver ese cultivo forzado, ese cultivo bajo plástico. Pues aquí es muy difícil, tenemos 4 invernaderos dispersos por la geografía de nuestra comarca y no se ha apostado más por él, ¿no? Y yo creo que, como digo, creo que es un muy buen aprovechamiento para nuestra zona, una muy buena vía de entrada, siempre pensando en que podemos producir con calidad, que el agricultor tiene que estar formado, porque una cosa que no nos podemos olvidar son las tendencias del mercado, ¿no? Y tenemos que aprovechar también cultivos, como decías, ecológico puede ser una alternativa muy viable. En invernadero se puede hacer cultivo ecológico, y de hecho la tendencia, y Carlos la presentaba también ahí durante su intervención, se tiende a ello. Puede ser ya certificado, sea ecológico certificado, o cada vez se van implementando más técnicas que se utilizaban en agricultura ecológica en esos invernaderos. Primero se empezó con el tema del control biológico, luego ahora se ha introducido el tema de los setos, o sea, técnicas todas que provienen de la agricultura ecológica, que cada vez se están más implementando en la agricultura convencional para paliar determinados problemas que se estaban ocasionando, ¿no? Pero eso requiere formación, el agricultor, lógicamente, requiere formación y además tecnificación. Tampoco podemos olvidarnos, y ahí yo creo que puede ser interesante lo que en el grupo operativo que comentaban Carlos, y que está la Universidad de Salamanca también metido, de Huertos 4.0, porque también los invernaderos nos permiten tecnificar mucho el cultivo, y eso, aunque de entrada para algunos productores les pueda echar para atrás, ¿no?, ese miedo a la tecnificación, yo creo que es importante para solucionar determinados problemas que pueda haber con mano de obra, con determinados momentos del cultivo, y aparte por facilitarle la vida al agricultor, ¿no? Yo creo que si queremos enganchar al agricultor, tampoco podemos tener el modelo de agricultura de la época de los romanos, ¿no?, de estar 24 horas en el campo, sin fines de semana, o sea, de lunes a domingo, etcétera, porque al final, lógicamente, los tiempos han cambiado. Afortunadamente la gente también quiere vivir, ¿no?, aparte de trabajar, ¿no?, y esa tecnificación también nos puede ayudar a que sea más atractivo para los jóvenes esa agricultura. No sé si quieres... Yo en esta línea decir que el grupo Huerta 4.0, que bien ha presentado ya un poco Carlos, lo que pretende en el próximo año es intentar diseñar un invernadero prototipo que se adapte lo mejor posible a las condiciones que tenemos en la zona centro-norte peninsular, para intentar que se extienda en la medida de lo posible, consiguiendo unas producciones siempre rentables, sin tener que invertir cuantías excesivas, es decir, hacerlo lo más interesante desde el punto de vista económico, ¿vale? Los mayores problemas que podemos tener en estas zonas, sobre todo, son las humedades del invierno. Se pueden producir muchos problemas de condensación en los invernaderos, y en los veranos, como bien comentaba Carlos, el exceso de calor. Intentar solventarlo. Pues en este grupo Huerta 4.0 lo que se pretende es diseñar el invernadero óptimo para adaptarlo a estas zonas. En la idea primigenia estaba está el estudiar lo que son los invernaderos solares pasivos, que están muy extendidos por la zona, por ejemplo, de China y por otros países, se están probando también en Holanda, intentar evaluar las posibles modificaciones de ese invernadero que se pudieran presentar aquí para nuestras condiciones, o cualquiera de ellos. A la espera de ese invernadero prototipo, Carlos, no sé, un invernadero tipo que se pudiera poner en marcha aquí en la comarca del Bierzo, ¿con qué inversión mínima necesaria para una superficie ideal? Pues yo creo que al final... ¿Cuál es ese cálculo? Yo me iría a un invernadero gótico, como he dicho, con una buena ventilación cenital, un buen diseño, una altura del invernadero suficiente. Y bueno, una iniciativa como esta posiblemente también sea una oportunidad para la gente joven, porque estos invernaderos hoy en día
casi que llevan implícito la implicación de las nuevas tecnologías. Nosotros, tanto en el centro de Las Palmerillas como en Lepa y Porta, pero ya hay muchos invernaderos puestos en marcha en donde se manejan estas nuevas tecnologías. Hoy en día lo fácil es que sea un ordenador el que maneje los elementos de dicho invernadero, la apertura, cierre de ventanas, si hay calefacción. Estos mismos ordenadores que nos permiten hacer control climático son los que nos ponen, si hace falta, la calefacción en marcha. Nos facilitan mucho las cosas a nivel de manejo del invernadero. Evidentemente requiere una formación. Eso no solo es importante para el manejo del control de clima en el invernadero, sino que también ya existen herramientas, existen ordenadores que también manejan el riego de manera muy interesante por medio de fórmulas de sensores que nos permiten formular soluciones nutritivas, un poco a la carta del cultivo, haciendo seguimiento, con sensores que nos ayudan a hacer una buena gestión no solo del riego, sino también de la fertilización. Eso, como digo, también manejado por ordenadores, y hoy en día eso incluso permite que dichos ordenadores al final vayan conectados a nuestro smartphone, de manera que uno desde casa puede ver en qué situación se encuentra el invernadero. El invernadero, yo siempre digo que al final es una decisión que termina esclavizando, pero creo que en este momento tenemos herramientas que permiten a ese joven agricultor pues ver en qué situación se encuentra su explotación sin tener que estar allí físicamente, sino que, ya digo, por medio de un smartphone pueden ver condiciones de riego, de clima del invernadero, lo mismo que está viendo el ordenador, hoy en día con un teléfono móvil lo podemos manejar desde casa. ¿Y eso todo cuánto costaría para arrancar en una superficie tipo mínima? Yo no me iría a superficies pequeñas. Al final esto hay que buscar superficies que sean mínimamente interesantes incluso para poderlas dotar de estos sistemas de tecnología, y había que buscar pues, por lo menos superficies mínimas de 1 hectárea, aunque busquemos que la gente se asocie. A lo mejor no debe de hacer la inversión un pequeño agricultor, sino buscar uniones de agricultores que permitan hacer infraestructuras de un cierto nivel, de una cierta talla. Y ahí si plantamos pimientos, ¿cuándo los tendríamos que plantar? Bueno, como he dicho antes, ¿cuántos podríamos recoger? Vamos a contar en función de la tecnología. Si no ponemos calefacción, con sistemas de semiforzado, creo que aquí la fecha de plantación pues podrá ser más o menos en el mes de abril, aunque todavía existe riesgos de heladas, pero existe tecnología para, con pequeñas heladas, poderlas salvar. Con ello podríamos empezar a recolectar pimientos pues, a finales de junio, julio. Si alargásemos mucho el periodo, pues no lo sé, depende mucho del tipo de pimientos, de variedades. Yo creo que seguramente podríamos estar con rendimientos de 10 kilos por metro cuadrado, creo que se podrían conseguir en un pimiento. Las superficies de las plantaciones de pimiento del Bierzo son de menos de 1 hectárea. Para verlas de 1 hectárea... Sí, de bastante menos, desgraciadamente bastante menos. Para verlas de 1 hectárea, ¿no? Sí, date cuenta que estamos manejando superficies en la comarca, pues en el cultivo hortícola de media en torno a 3.000 metros, 4.000 metros. En frutales nos vamos a 5.000 metros, a media hectárea. Es lo que tenemos en el Bierzo, ¿no? Quizás el dato positivo, ¿no? O la lectura positiva que le podemos sacar a esto es que incluso con esas superficies somos capaces de hacer rentable la agricultura, ¿no? Quizás sea totalmente inviable en la huerta valenciana, pues o en Almería, el poder pretender que con parcelas o con superficies de media hectárea pueda hacerse rentable. Nosotros en la comarca, afortunadamente, por la calidad de producción que llegamos a tener y por la posición que tenemos en los mercados, podemos hacer rentables esas producciones. Eso no quiere decir que no trabajemos o deberíamos trabajar e intentar aumentar esas superficies, por supuesto, ¿no? Pero que tampoco lo tenemos que ver como un limitante absoluto y que, por lo tanto, tenemos que dejarlo y no podemos hacer nada, ¿no? Afortunadamente, tenemos la suerte de poder hacerlo. Cuanto más grande consigamos hacer esas parcelas, mucho mejor nos va a ir a todos y mucho más fácil va a ser,
Pero bueno, mientras no lo consigamos, pues tenemos esos mimbres y con esos mimbres son los que estamos jugando y los que llevamos jugando estos años con más o menos buen resultado. ¿Ese prototipo que se diseña en Huerta 4.0 de qué dimensiones es, Rodrigo? Pues no está definido, habrá que trabajar en ello, sí. Se tienen algunas ideas un poco. ¿Las ideas cuáles son? De cómo se puede solventar. Pues había pensado en hacerlo en tierra, lo que es el cultivo, igual poner 2 láminas de plástico, como bien ha comentado Carlos. Se tienen algunas ideas, pero hay que desarrollarlas, claro. Y Carlos, igual el año que viene podemos... Carlos, que algo tendrá que aportar a ese proyecto. ¿Cuál es? Sí, estamos participando en el propio proyecto, creo que vamos a dejar caer ideas, pero creo que el proyecto lo que íbamos a intentar es, con el conocimiento que tenemos, tanto desde el centro de Cajamar que tenemos en Almería como el que tenemos en Valencia, pues, digamos, poner los mimbres necesarios para que, si se hace algún tipo de inversión, que se haga lo mejor posible. En ese sentido, yo creo que va a ser importante no solo lo que he comentado hasta ahora, sino considerar el tema de la mecanización, incluso hoy en día la posible robotización dentro del invernadero. Creo que el éxito de la inversión va a ser en conseguir una inversión fácilmente amortizable, una inversión que busque la máxima eficiencia, y esa máxima eficiencia tiene que ser buscando fórmulas con la máxima productividad, pero reduciendo dentro de lo posible el uso de mano de obra. Eso no significa que no vayamos a crear mano de obra, pero la que creemos tiene que ser eficiente, y el invernadero que se pueda montar en estas zonas debe ser competitivo. Existen fórmulas de competitividad, hoy en día se manejan una serie de carros, una serie de sistemas, la posibilidad de hacer la propia confección y clasificación del producto dentro de la misma explotación es un tema muy interesante, y, como digo, buscar fórmulas que permitan reducir al máximo el uso de fitosanitarios, incluso irnos a fórmulas de agricultura ecológica que nos permitan diferenciarnos, pero buscando la máxima eficiencia con las herramientas que en este momento tenemos a disposición. ¿Para cuándo estará ese prototipo? Se supone que en un año, algo más de un año, por ahí, podríamos tener el prototipo. El hecho de que estemos en una comarca con diferencias de temperatura tan perceptibles, con un invierno con heladas, con un verano que puede superar los 30 grados, obliga en estos diseños a tener en cuenta muchos más factores que puedan hacer las inversiones más complejas y que cueste muchísimo más amortizar y rentabilizar, Carlos. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo creo que también hay soluciones. Tenéis un ejemplo, lo he citado durante mi exposición, que es una explotación que hay en Soria, que lo que hacen es producir rosas, en este caso, y lo que han hecho ha sido aprovechar las ventajas de la zona, sobre todo porque el nivel de radiación es muy interesante. La radiación es importantísima para que los cultivos funcionen adecuadamente. Ellos son conscientes de que tienen un problema con bajas temperaturas, calientan. En este caso se han asociado con una planta de biomasa que va a calentar, va a generar energía, pero aprovechan ese vapor de agua sobrante de la propia planta. En ese momento no lo están utilizando, pero en el futuro pretenden utilizar ese tipo de energía de una planta que tienes al lado, una planta, como digo, de biomasa. Y bueno, según la opinión de ellos, en estas condiciones para ellos resulta mucho más fácil enfriar que calentar. Es lo que he visto en los vídeos que he podido consultar en YouTube de dicha explotación, que la verdad es que nos sirve un poquito como ejemplo, pero evidentemente el cultivar en invernadero en estas zonas un poco más agresivas, con temperaturas más cambiantes, pues va a requerir de pensar mejor las cosas, de hacerlas lo mejor posible. Seguramente va a requerir de algunas inversiones casi necesarias el tenerlas que abordar. Pensar que al final en casi todo el mundo los invernaderos se construyen principalmente en zonas muy cercanas al mar. ¿Por qué? Porque el mar, el agua, hace de regulador de la temperatura. Siempre que nos viene la brisa marina, esa brisa se agradece en estas estructuras bajo invernadero.
Por eso, si os dais cuenta, España, donde predomina el cultivo de invernadero, es toda la franja mediterránea, aprovechándose de ese Mediterráneo, pero si nos vamos a zonas de centro de Europa, pues existe también una cierta proximidad con el mar, porque el mar hace de regulador, evita que bajen tanto las temperaturas en invierno y que suban tanto en verano. Así todo, en muchas ocasiones tenemos que soportar temperaturas extremas cuando nos viene el viento continental, que termina subiendo mucho las temperaturas, pero, bueno, ya digo, existe tecnología, existen soluciones para poder abordar esas inclemencias del tiempo. Habrá que pensar qué tipo de inversiones son las más adecuadas y de qué manera se abordan también, con el objeto de tener garantía en poder amortizar y hacer rentable dichas estructuras. A los bercianos se nos ponen los dientes largos, ¿no? Ver que ese centro productor mundial de rosas es de la provincia de Soria. Sí, como siempre vemos como en otras zonas con las mismas características o peores que nosotros, me refiero en cuanto a climatología o suelos, etcétera, pues se hacen cosas, ¿no? Y nosotros pues quedamos ahí siempre a las puertas, ¿no? Seguimos un poco sin avanzar. Yo lo he repetido muchas veces y los que me conocéis lo lleváis escuchando muchos años. Seguimos, yo creo que el principal problema que tenemos en el Bierzo es que seguimos sin creer nuestras propias posibilidades en el sector agroalimentario. O sea, aún a día de hoy, después de toda la que nos ha caído, de toda la desindustrialización brutal que hemos sufrido en la comarca, seguimos buscando otras alternativas antes que definitivamente marcar el foco ahí, y eso no quiere decir olvidarse del resto, ¿no? Sino quiere decir voy a priorizar esto y luego desarrollo el resto y ya vendrá además, ¿no? Porque el sector agroalimentario, y aquí estamos hablando de invernaderos, entonces estamos hablando de producción primaria, pero también hay una parte muy importante que es la transformación, ¿no? Ese producto que se da en los invernaderos, y por ejemplo antes hablábamos del pimiento, pues va ahora a una industria, o debería ir a una industria de transformación, etcétera. O sea que el sector agroalimentario no es solo sector primario, pero hasta que realmente no nos llegue a nuestras células, no nos llegue adentro de los bercianos a entender que ahí tenemos una oportunidad única, además, por nuestras condiciones, y que realmente de ahí podemos fomentar y cimentar todo el desarrollo económico del Bierzo, y que a partir de ahí luego surgirán otras industrias y surgirán otros sectores en la comarca, porque al haber una actividad económica eso genera otras actividades económicas diferentes, pues seguiremos viendo cómo se monta un invernadero de rosas en Soria, o cómo se montan muchas cosas en muchas otras zonas. No es hortícola, pero con la castaña en otras muchas zonas de Europa viven exclusivamente la castaña, aquí lo tenemos como un subproducto. Con la fruta, pues una empresa también monta 800 hectáreas de manzano en Soria también. O sea, bueno, pues podemos seguir anhelando algo, anhelando que alguien nos industrialice la comarca tocándonos con una varita mágica, o podemos realmente apostar por nuestra tierra, por nuestras oportunidades y por lo que realmente somos diferentes, que es en esa climatología, en ese suelo y en esos productos. Y a partir de ahí, ver qué posibilidades se nos abren, y como digo, no solo en producción primaria, que lógicamente tenemos que tener la materia prima, sino en transformación. Quería dejar esta parte que acabas de introducir para el final, porque en el fondo, no sé, Carlos, Pablo Rodrigo, estamos hablando de un cambio cultural, el que se tiene que producir así y para apostar definitivamente para cambiar una agricultura que ha tenido siempre productos hortícolas de subsistencia de extraordinaria calidad y que nunca se ha apostado definitivamente por ellos. Al final hay que hacer un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Obliga. Y para hacer ese cambio cultural y de mentalidad, ¿por dónde empezamos? Pues va a ser muy importante pues la formación, la ayuda al posible agricultor que quisiera embarcarse en este proyecto. Evidentemente hay que ayudarle a ese agricultor, a ese posible innovador, pues realmente va a requerir de ayuda. No cabe duda de que si este proyecto va adelante, pues el apoyo de Cajamar va a existir, el apoyo por medio incluso de esta iniciativa, de este grupo operativo que es Huerta 4.0, pues se ha montado para eso, para dar ayuda, ayuda sobre todo técnica, porque si las cosas se hacen, se tienen que hacer con cabeza, se tienen que hacer bien hechas y luego se tienen que abordar y desarrollar y manejar de manera adecuada. En ese sentido está ese proyecto y está el compromiso de nuestra entidad en apoyar al sector agroalimentario del Bierzo.
Yo nada, incidir en lo que han dicho los compañeros. Me parece que es no una oportunidad, en este caso va a ser algo necesario, porque esta comarca pues está sufriendo una pérdida importante ahora de puestos de trabajo, entonces creo que es una oportunidad y una necesidad, las dos cosas al mismo tiempo, y que hay que utilizar las herramientas que tenemos, en este caso el sector, la industria hortofrutícola, tanto a nivel de producción como de transformación, para que el valor añadido quede aquí. Y del mismo modo incido, la producción ecológica también muy útil para dar valor añadido a esa producción y diferenciar la producción. Porque hay muchas veces que no podemos competir con productos, tomate, en cuanto a cantidad, producido por ejemplo en Almería, no podemos competir, porque tiene unas condiciones que nosotros no las tenemos. Sin embargo, lo que sí que podemos utilizar es variedades tradicionales, algún tipo de tomate, alguna variedad propia de esta zona, como se está haciendo en otras. Por ejemplo, el tomate rosa de Barbastro, al que ha hecho mención antes Carlos, se está vendiendo hasta 5 y 6 euros el kilo. Es decir, es utilizar un recurso propio y apostar siempre por la calidad, la diferenciación, bien sea por variedades tradicionales o por producción ecológica. ¿Cómo son esos 3 o 4 proyectos de invernadero que hay en el Bierzo? Háblanos un poco, Pablo, de ellos. Bueno, son proyectos pequeños, o sea, son invernaderos pequeños. Yo creo que casi todo el mundo los tendrá más o menos en mente, pues están además cerca de carreteras bastante transitadas, en los que los productores que los están llevando pues están viviendo exclusivamente, y yo conozco un par de ellos, exclusivamente del invernadero, aunque una superficie que ni de lejos es la hectárea que comentaba Carlos, y sin embargo pues puede vivir ese productor de lo que está produciendo en ese invernadero, suministrando además pues a las fruterías de la comarca del Bierzo, pequeñas cadenas de supermercados a los que también están sirviendo. Y bueno, pues es una posibilidad. Yo también quería incidir en que, lógicamente, al oír lo que comentabas, necesitamos un cambio cultural bastante importante en el Bierzo, ¿no? Es que entendamos la agricultura de otra manera, como comentaba antes y como estábamos comentando, en cuanto a la tecnificación. Lógicamente hay que recoger la sabiduría que ya llevamos acumulada, ¿no?, en el campo, en la forma de hacer durante años, pero a la vez aprovechar los nuevos conocimientos que vamos teniendo y las ayudas que nos puede dar la tecnología, ¿no? Quizás muchas veces, y es cierto que la tecnología puede ser un problema, ¿no?, un mal uso de esa tecnología, pero otras muchas veces nos puede ayudar, y yo creo que en el campo nos tiene que ayudar sobre todo a hacerlo, como decía al principio, más apetecible a la gente, ¿no?, para que no sea esa imagen de trabajo esclavo, ¿no?, de que estás de sol a sol y de lunes a domingo, y ahí la tecnología nos puede ayudar. Y hay que hacer un cambio cultural también importante, lo apuntaba antes Carlos, en que no llegamos a esa superficie de 1 hectárea por parcela, pues tenemos que agruparnos y tenemos igual que trabajar en conjunto, y ahí hay 1000 formas, o sea, tampoco tiene por qué ser cooperativas, tampoco tenemos por qué hacernos socios de todo el mundo, pero podemos trabajar coordinados y podemos trabajar en muchas formas de hacer esa unión y ese trabajo en conjunto, y eso sí que es necesario si no solventamos el problema de las superficies, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, yo creo profundamente en que hasta que el Bierzo no gire la cabeza hacia el sector agroalimentario y no se focalice en él, pues vamos a seguir en una crisis galopante en la que seguramente tendremos altas y bajas, llegará una empresa y de repente tendrá un boom y a los 5 años se volverá a hundir, y etcétera, pues por el funcionamiento de la economía. Y cuando nos volvamos a él será cuando igual encontremos realmente nuestro desarrollo futuro y sostenible a largo tiempo. Para eso necesitamos esa unión de los que ya están en el sector para alcanzar volumen, para alcanzar dimensión, y vamos a tener que formar a la gente en todos estos aspectos y en abrir las posibilidades a muchos cultivos que ahora mismo no se están haciendo en la comarca y que considero que también serían muy interesantes. Hasta que no lleguemos a ese punto, pues nos va a costar, ¿no? O sea, yo soy profundamente optimista de naturaleza y, como digo, creo profundamente en este sector, pero tampoco quiero engañar a nadie. Esto tampoco es un camino de rosas, tampoco es que mañana empieces en un proyecto en la agricultura o en la agroindustria, en la industria agroalimentaria, y ya está, te vayas a hacer de oro, al día siguiente tengas todos los productos vendidos. Es complicado, hay sus dificultades,
pero lo mismo que en cualquier otro sector, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos la ventaja de tener esa diferenciación que han comentado mis compañeros de tertulia, de conseguir posicionar nuestros productos gracias a la diferenciación. Nosotros no competimos en precios, no competimos en una gama de producto bajo a un precio barato. Es imposible que lo hagamos por nuestra estructura y nuestros costes de producción, y además tenemos la suerte de que no tenemos esa necesidad de hacerlo porque nuestros productos tienen otra calidad que está por encima de ese mercado de precio bajo y volumen grande, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esa diferenciación que ya tenemos, vamos a aprovechar esas características. No es fácil y nos va a costar, pero si no lo hacemos y cuanto más sigamos retrasando ese momento, pues más difícil lo tenemos porque menos somos en la comarca para afrontarlo. En este sentido, solamente comentar que en algunas otras zonas, como por ejemplo es el Valle del Jerte, también abunda el minifundismo, parcelas muy pequeñitas, todo con un cultivo de cerezo tradicional, han sido capaces de asociarse, formando cooperativas, y a día de hoy colocan el producto en todas las partes del mundo que os podéis imaginar, transformándolo, haciendo pequeños paquetitos y lo están vendiendo a 6, 7 dólares un paquetito de 200 gramos de cerezas. Es decir, hay que tener otras amplitud de miras y empezar a ver las cosas de otra manera. Y obligándonos, decían este verano, la gente del Jerte, a cogerle las cerezas menos buenas si querías las buenas. Claro, porque las de calidad al final las exportan. Posición de dominio, ¿no? Ya dentro del mercado. ¿Qué importancia para todo este cambio cultural, qué importancia o será clave que los jóvenes se incorporen al sector profesional del campo, ¿no? Sin ellos será imposible. La verdad es que es vital. La tarea de convencimiento, no sé. Es importante que al final los jóvenes se incorporen al mundo del campo porque el cambio lo llevan ellos en la sangre, digamos. La gente mayor ya le cuesta mucho hacer inversiones. Si este planteamiento que hoy aquí estamos debatiendo se lo planteamos a gente de más de 60 años, pues posiblemente claro, no quieran y no se embarquen en este tipo de iniciativas. Yo me gustaría contar un caso muy cercano a la zona en la que nos encontramos, que es un grupo de gente joven que se ha unido en la zona de Benavente, en una aldea que se llama Micereces de Tera. Los vengo siguiendo un par de años. Ha sido la forma de conectar con esta comunidad, con Castilla y León, y la verdad es que estoy muy satisfecho de ello. Y esto es un grupo de gente joven que se han unido, han empezado a hacer cultivo de pimiento, ya lo hacían, pero haciendo eso, ellos están haciendo pimiento que empiezan a recolectar pues casi finalizando el mes de agosto. Pero cuando uno hace un dibujo de lo que ocurre a nivel de pimiento en España, pues se da cuenta de que en esas fechas Almería no está produciendo pimiento. Almería, como mucho, está haciendo sus primeras plantaciones porque su ciclo natural es el de otoño e invierno en producción de pimiento. Murcia, que también hace pimiento, en esas fechas está prácticamente ya finalizando su cultivo. En la zona de la Comunidad Valenciana, que también producimos pimiento al aire libre con una cierta calidad, cuando ya llega el mes de agosto ya llevamos varios cortes a la planta y la calidad va menguando, y en ese momento aparece estos agricultores, esta zona, con un pimiento de extraordinaria calidad. De manera que esa calidad que han visto y con un cierto nivel de producción, pues ha habido algún supermercado que ha enganchado con ellos, les ha gustado el producto que les hacía, les ha propuesto que le llenen algunas plataformas, alguna plataforma inicialmente. De una plataforma creo que en este momento están en 3 plataformas y con posibilidades de crecimiento. Bueno, pues esta aldea, que parece ser que el colegio lo iban a cerrar, pues esta gente joven ha visto alternativa en el pimiento, se ha quedado en el pueblo, han abierto el colegio, están recuperando no solo la aldea, sino que este cultivo de pimiento se está convirtiendo en un medio de vida, están viendo una fórmula de comercialización, de salida a su producto muy interesante, están manteniendo esa calidad y yo creo que ahora mismo incluso están en una encrucijada. ¿Crecemos más o no crecemos más? Porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien. Este supermercado con el que estamos trabajando está contento con nosotros, quiere que incluso le llenemos alguna plataforma más, pero ese paso va a requerir de una inversión, va a requerir de ampliación de almacenes, de compromiso por parte de los agricultores, y ahora un poco les viene ese medio escénico. Pero estoy hablando de gente joven, de producto de máxima calidad,
de un medio de vida y de gente joven que está viviendo de la agricultura con un producto como es el pimiento. ¿Cuánta superficie maneja este proyecto? Pues yo no sé si están ahora, me pierdo un poco, pero Sí. pues posiblemente estén con 10-15 hectáreas ahora mismo, pero cada uno de ellos los hay que igual manejan 2-3 hectáreas, algunos de los jóvenes agricultores. Hay el caso de un agricultor también que tiene un invernadero de tomate. Y ya durante 2 años he seguido un poco ese invernadero y también gratamente me ha gustado lo que he visto allí, porque está haciendo un tomate de calidad, está diferenciándose en el mercado, no con un producto local en este caso, pero sí buscando variedades que las características organolépticas se salen de lo que conocemos como tomates larga vida, que el consumidor no termina de estar satisfecho con ese producto, que no tiene evidentemente estas características con las que está trabajando este agricultor. Ya, como digo, lleva un segundo año, está intentando innovar con introducción de nuevas variedades de color un poco más oscuro, negro, que el consumidor asocia también a producto de máxima calidad, y tanto en el cultivo del pimiento le está yendo bien como en el de tomate, en este caso bajo invernadero, y hablamos de una zona a 2 horas de coche de aquí. ¿Estamos lejos, Pablo, de que en el Bierzo pueda surgir algún tipo de iniciativa? Tú que estás todo el día en el campo y que conoces a todos los que posiblemente en la actualidad se manejen, algún emprendedor que tenga esas miras, o 2 o 3 o 4 o 5 que se pudieran asociar para poner en marcha proyectos de estas características? Quiero pensar que no, pero no sé si es que lo quiero pensar o que realmente estamos en ello, ¿no? Yo creo que es fundamental el tema de los jóvenes, y lo hemos dicho varias veces. O sea, si no hay una generación de savia nueva en el sector, pues lógicamente tenemos poco futuro, ¿no? Porque el jubilado de 65 años no puede ser el futuro agrícola de la comarca, lógicamente, aunque haya generado muchísimo y sea un valor todavía importante. Tiene que haber jóvenes. Yo sí que he notado que ha habido una entrada de gente joven importante en el sector, en determinados sectores sobre todo. En el frutícola ha habido relevo generacional, no que entre gente nueva, vamos a decir, o sí gente nueva, pero me refiero que entran pues hijos de los padres que estaban llevando la explotación. Y aunque lo bueno sería que además entrara gente totalmente nueva al sector, eso ya es un paso importante, ¿no? Eso ya son gente además que está cambiando bastante el modelo productivo, que ya están yendo a esas superficies más grandes, que entran con otra mentalidad y sobre todo con otras ganas, ¿no? Una persona que ya hasta el final de su vida productiva, pues ya no tiene muchas ganas, como decía Carlos, de meterse en más rollos, de innovar con cultivos o hacer más inversiones, y ya está acostumbrado a lo que está haciendo y no quiere más, ¿no? Esta gente que entra joven, pues entra con ganas, y entra con ganas bueno, pues de abrirse a ver o explorar otras producciones o otros modelos. Yo espero que estemos cerca de que se vayan generando. Tenemos, dentro de la mala suerte que es tener gran parte de la superficie productiva del Bierzo a Poulo abandonada ahora mismo, pues eso a la vez vuelve a ser otra oportunidad, ¿no? Tenemos superficie, tenemos terreno. O sea, si alguien quiere desarrollar un proyecto, es fácil llegar a poder ponerlo en marcha, porque además está el Banco de Tierras del Consejo Comarcal. O sea, se puede llegar a acceder a esos propietarios, a esa tierra, se puede llegar a poner en marcha un proyecto, con lo cual yo espero que estemos cerca de que empecemos a ver un cambio en el sector. Y vuelvo a repetir, porque no me quiero olvidar, que aparte de eso, la industria, ¿no? Yo creo que es muy importante la transformación luego del producto, porque es un valor añadido, y es algo que también tradicionalmente en el Bierzo siempre nos hemos ido dejando por el camino, ¿no? Siempre nos ha faltado el siguiente paso, que es la industria de transformación, y que sin él pues siempre va a cojear el sector, ¿no? Necesitaríamos un proyecto tractor, no sé, para modificar lo que han sido 130 años de minería y de energía, y convertir en atractivo el campo, algo que ahora, desgraciadamente, pues no termina de ser atractivo, no es atractivo. Sí, yo creo que necesitamos un proyecto, una inversión hecha con cabeza, por supuesto. No vale simplemente hacer algo sin pensarlo mucho, como bien hemos comentado en esta tertulia. Pues las cosas hay que estudiarlas, hay que analizarlas, hay que tomar las decisiones. El campo no es
ala, yo cojo, me pongo ahí, hago un invernadero de 7 hectáreas y a ver qué produce, y luego te estrellas, porque claro, ni lo has pensado, ni lo has dimensionado, ni has tenido en cuenta todo lo que te conlleva montar ese invernadero de 7 hectáreas y qué vas a poner allí, cómo vas a hacer las rotaciones, etcétera. Entonces sí que necesitamos una inversión en el sector, o más que también, o a mayores de una inversión en el sector, pues tratar de potenciar las que ya hay. Sí que tenemos mucho sector agroalimentario con pequeñas dimensiones, pequeñas industrias agroalimentarias de transformación con pequeños volumen, pues igual hay que hacer un esfuerzo en ver cómo podemos hacer que esas pequeñas empresas den un pasito más, ¿no? Comentaba Carlos ahora el ejemplo de esta gente del Tera, de que estaban pensándose si daban el paso a aumentar más o no, tal. Bueno, pues habría que ver dentro de nuestro sector agroalimentario, las empresas que tenemos ahora mismo, ¿por qué no se da ese pasito o qué necesitarían para dar ese pasito más? Vamos a pasar de esos 10 empleos a que sean 15, o de ser 200.000 kilos de producto transformado a que sean 500.000, ¿no? Y entre toda la industria que tenemos, si vamos haciendo que esto vaya cogiendo volumen, lógicamente cambia el panorama, ¿no? Pero yo creo que sí que necesitamos ese paso, ¿no? Ahora mismo estamos en el momento bueno, parece que la cosa se balancea un poco, pues vamos a ver si somos capaces de lanzar el pie adelante de una vez y avanzar un poquito, que ese pasito va a ser, yo creo, definitivo ya para lanzar definitivamente este sector. Muchas gracias, Pablo. 20 segundos, Carlos, a modo de conclusión. Estamos en los últimos instantes. Imagino que estas ideas, estas iniciativas que aquí estamos un poco comentando e incentivando, pues no van a cubrir el hueco que deja la minería, pero será un granito más de arena que yo creo que entre los diferentes sectores, y yo creo que uno muy importante es el agroalimentario. Aquí tenéis una marca, aquí habéis generado marca, que es los productos del Bierzo. Yo creo que en España todo el mundo conoce las diferentes IGPs que tenéis en el Bierzo, y en este caso, en lo que hace referencia a la parte hortícola, pues está el pimiento, la marca la tenéis, y creo que hay que aprovechar esa circunstancia pues para llenarla de producto. Rodrigo. Yo nada, también animar sobre todo a la gente joven, que tiene que ser el relevo, a que pues se tome una salida en su tierra, ¿vale? Y que pueda pensar que tiene un futuro aquí, y sobre todo diferenciar las producciones. No podemos competir en cantidad. Pablo. Ya lo he dicho todo, yo creo que hay que dar ese paso. Si queremos sacar al Bierzo, no podemos esperar que nadie venga con una receta milagrosa a sacarnos de donde estamos. Tenemos que ser nosotros. Tenemos la tierra, tenemos el clima, tenemos los productos, tenemos la imagen, aunque hay que potenciarla y hay que seguir trabajándola, de esos productos, y lo que necesitamos es creérnoslo y empujar entre todos. No tenemos tiempo para más. En este momento vamos a poner el punto final a esta primera entrega del Foro Futuro de la 8 Bierzo, agradeciendo especialmente a Carlos Bausale, a Rodrigo Pérez y a Pablo Linares su participación. El compromiso es volver el próximo mes de la mano y con la colaboración del Club Financiero y Social, de la Fundación Universidad y Empresa y de Asodevi. Enfrentamos un futuro que se define a diario, un futuro que los bercianos queremos también hacer nuestro. Y la 8 Bierzo lo pondrá todo para su conquista. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que han estado aquí en el Salón de Actos de la UNED, a la que le agradecemos todo tipo de atenciones y el hecho de que nos hayan facilitado absolutamente todo para hacer nuestro trabajo, a los que nos han seguido por las redes sociales y a los que nos han visto por la pequeña pantalla. Un saludo y hasta una nueva ocasión.